Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por acompañarnos una vez más en este ciclo de charlas con especialistas. Desde Puente les quiero dar la más cordial bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos. Yo soy Lucas Lainez, para los que no me conocen, Managing Director de Puente en la Argentina. Y como les comentaba recién al inicio, desde Puente, hace más de 2 años, venimos de manera periódica generando estos ciclos en donde nos buscamos un momento para poder compartir con todos ustedes, clientes, inversores, amigos, distintas visiones que podemos encontrar del mercado internacional, del mercado local, de variables económicas, de coyuntura, y con la idea siempre constructiva de ayudarlos a tomar decisiones, a ayudarlos en la protección de su patrimonio, en sus negocios. Y, y en esta oportunidad hemos pensado en Miguel Kigel, que creo que no necesita presentación, pero lo vamos a hacer. Miguel Kigel es director de Convius, un economista súper reconocido con una trayectoria enorme en la función pública y en la función privada, y con quien hace más de 10 años tenemos una agenda muy en común. Así que Miguel, buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Hola Lucas, gracias por la introducción acá. Bien, deseoso de hablar con ustedes y ver si podemos compartir algunas ideas sobre este país tan complicado y en la coyuntura complicada que estamos viviendo, ¿no? Estoy seguro que está mucha gente acá acompañándonos, esperando tu opinión, esperando tu visión, algunas ideas de negocios también que seguramente podamos, digamos, compartir con ellos. Y bueno, y contarles un poco y pensar primero lo que se hizo hasta ahora, ¿no? El nuevo ciclo de gobierno, nuevo ciclo económico, pasaron 6 meses desde que asumió este nuevo gobierno. 6 meses donde se transitó una determinada senda desde lo económico, político y financiero. Y creo que en el título de tu charla, Miguel, eh, das en el punto con algo que es, bueno, comienza la segunda etapa. Es como que la primera etapa fueron esos 6 meses, que creo que es importante que puedas también dar tu opinión y contarnos qué pensabas de estos primeros 6 meses y qué resultados ha obtenido el gobierno, como lo viste. Y ya pensando en la segunda etapa, bueno, cuáles son los desafíos, ¿no? Y los temas que hay que tener mucho, digamos, mucho seguimiento para seguir con esta senda. Así que bueno, Miguel, muchas Bueno, gracias. bueno, gracias a vos, Lucas. Si te parece, voy a poner un PowerPoint, porque los economistas no Perfecto. sabemos hablar sin PowerPoint, ya hemos perdido nuestra capacidad de comunicación. En tu caso Eh, no lo creo. bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Eh, bueno, em, Bueno, como bien dijiste vos, la idea acá es poner un poco, no entrar tanto en la coyuntura, obviamente que al final voy a entrar en la coyuntura, porque claramente con lo que está pasando con los bonos, las acciones, el tipo de cambio, son temas que nos interesan a todos y sobre lo que vale la pena por lo menos cambiar ideas. Pero básicamente me gustaría poner la perspectiva, la situación en perspectiva, como bien dijiste vos. Eh, Milei, claramente cuando entró nadie sabía quién era, vamos a ser sinceros, digamos. Sabíamos que era un economista, un panelista bastante peculiar, y la verdad que yo creo que fue una grata sorpresa ver a Milei al principio, y más todavía pienso, pero me parece que Milei cuando entra, digamos, entra con un diagnóstico claro, enfrentando una situación muy complicada. La verdad que la herencia que recibió es mucho peor que lo que yo pensaba que iba a recibir. O sea, si me preguntaban un año antes, que en diciembre del 2022, y pensaba que Argentina iba a estar en la situación fiscal, de reservas, de inflación, eh,
en la que estuvo, yo diría, nunca me lo hubiera imaginado, muy complicada. Eh, y la verdad es que se puso, me parece que hay que darle crédito porque empezó realmente una primera etapa con objetivos claros, o sea, el objetivo de aumentar reservas internacionales, de sincerar precios, de reducir el déficit fiscal, de que este ajuste no llevara a una inflación descontrolada y de mantener un acuerdo con el FMI. Yo diría que esos eran básicamente los objetivos que se planteó inicialmente. Eh, y en gran medida yo diría que hasta hace 2 semanas, uno diría que realmente todo anduvo sobre ruedas. Las reservas aumentaron, el sinceramiento de precios y la devaluación llevaron a inflación, pero fue una inflación controlada. En líneas generales yo diría que, ahora vamos a ver un poquito más en detalle, pero que realmente empezó bien el gobierno, hizo un buen delivery, si quieren, de lo que estaba, digamos, de los objetivos que se había fijado inicialmente. Eh, y, digamos, y la situación venía bastante bien, bien especialmente porque Milei era una incógnita, no sabíamos qué era Milei, sabíamos algunas ideas libertarias, pero más que eso, realmente de qué iba a hacer en el gobierno no hizo, y lo que más sorprendió, creo, a todos fue el ajuste fiscal que pudo hacer y que además fue tolerado por la población, lo cual es muy importante. Ahora entra una segunda etapa, la primera la llamamos la del motosierra, la segunda la del bisturí, como uno es brocha gruesa, el otro es ajuste fino, donde básicamente hay que consolidar y mejorar la calidad de lo que se hizo en la primera etapa. Esta etapa es, yo diría, más compleja en muchos, o sea, la primera era muy desafiante porque los desequilibrios eran enormes. Hoy los desequilibrios son más chicos, pero digamos, hay que consolidar lo que se ha hecho hasta ahora, lo cual no es fácil, principalmente porque al principio uno pudo mostrar resultados muy rápido, bajar la inflación del 20, ¿cuánto? 26% en diciembre, a seguramente alrededor del 5% en mayo, de bajar una brecha del 200%, bajarla al 20%, de bajar el riesgo país de 2.600 a un mínimo que llegó de 1.200. En fin, de ver cómo el Banco Central compraba 17.000 millones de dólares de reservas, fueron realmente logros, no digo fáciles, pero fueron muy impresionantes, que son difíciles de repetir. Esta segunda etapa es un poco más compleja, es como cuando uno entra en una dieta bastante gordito y de repente baja los primeros 20 kilos y bueno, miren qué bien que estoy, y lo que sigue es bastante difícil. Tanto lo que es bajarlo, lo que falta, siempre es más lento y más complicado, porque los resultados, uno sigue haciendo el mismo esfuerzo y tiene menos resultados, y, y lleva tiempo, y aparte hay que mantenerse. Yo diría que la primera parte le salió muy bien a Milei. Milei creo que también se lleva su crédito Toto Caputo, que trabajó muy bien también. Se bajó la brecha, se acumularon reservas, 4 meses seguidos de superávit, seguramente van a ser 5. La inflación bajando, probablemente ahora tocó un piso, pero estaba bajando, y gran parte de esta etapa fueron con los precios de los bonos y las acciones que volaron. Eso no está pasando hoy, pero gran parte de esa etapa funcionó muy bien. Lo que pasa es que, digamos, faltan cosas. Yo creo que uno de los temas que más preocupa es el tema de levantar las restricciones cambiarias y fortalecer las reservas. Ahí hasta ahora, digamos, mejoró, pero todavía en restricciones cambiarias no se cambió mucho. Y otros temas que faltan en esta segunda etapa, que es bastante complejo y no, digamos que va a haber mucho debate seguramente entre economistas, el gobierno, con organismos internacionales, también con el fondo, es definir cómo va a ser el nuevo régimen monetario. Hoy tenemos un régimen todavía de cepo, de represión financiera, con dos tipos de cambio, con muchos tipos de cambio, pero básicamente dos, uno el oficial y otro los paralelos, donde el gobierno todavía controla bien el tipo de cambio oficial, no necesariamente los paralelos, y eso seguramente con la unificación cambiaria debería cambiar.
Y también es un momento que tienen que ver la tarea difícil de hacer reformas estructurales, donde los resultados de una reforma estructural, ya sea una reforma laboral, una reforma tributaria, desregulación de transporte, cualquiera de esas reformas, los resultados no se ven en 3 meses. No es como bajar el tipo de cambio, subir el tipo de cambio, bajar la brecha. Esos resultados llevan tiempo y por lo tiempo también van a llevar tiempo para reactivar la economía. Y también nos falta volver a los mercados, que estábamos cerca y ahora nos alejamos un poquito. Yo entonces un poquito lo que quiero hacer ahora es eh, contarles un poco cómo veo yo, sobre todo la parte económica, no tanto la parte política, en términos de lo que puede pasar hacia adelante y dónde yo veo los nubarrones y dónde veo las esperanzas. Entonces, primer tema que yo creo que es central aquí, que de alguna forma me concentra por lo menos mi atención mucho, es el tema de reservas. Obviamente que está ligado a tipo de cambio, inflación, etcétera, hay muchos otros temas, pero el resultado de toda la política monetaria, cambiaria, el resumen es qué pasa con las reservas. Y las reservas, acá están en azul, si las ven, cómo han venido subiendo muy bien desde que subió Milei. Se compraron 17.000 millones de dólares de que subió Milei. Después, no todo se reflejó en reservas porque hubo pagos al exterior, entonces no todo llegó ahí. Pero de cualquier forma, digamos, y subieron, las que veíamos antes están en positiva, ya si uno suma los Bopreal, que fue algo, fueron títulos nuevos que emitió el Banco Central, las reservas vuelven a ser levemente negativas, pero yo diría en líneas generales mejoró mucho, pero seguimos en una situación muy delicada, digamos. Delicada porque, digamos, no se olviden que Argentina, digamos, necesita pagar deuda, ahora va a pagar 2.500 millones de dólares aproximadamente que hay que pagar de los bonos globales en julio. Esa es plata que se va a pagar, yo creo que, pero cuando se paga eso, las reservas bajan. En enero hay que hacer otro pago. eh, y realmente para eso es importante seguir acumulando reservas. Lo que hemos visto en las últimas jornadas, digamos, es que la acumulación de reservas, que venía muy bien, sobre todo enero, febrero, marzo y abril, estamos hablando de un promedio de 3.000 millones de dólares por mes, eh, aflojó en mayo y sobre todo en las últimas semanas de mayo, con liquidaciones y con días bastante pobres, y eso se viene trasladando a junio en términos de compra de reservas. Entonces, yo Y diría, ahí, esta es una Miguel, luz amarilla. Sí. ahí te interrumpo para preguntarte, ¿esa menor cantidad de compra de mayo y junio se explica por menor liquidación o se explica también por el comienzo del pago de importaciones? ¿Ves algo de eso? O... Las dos cosas. Ok. Digamos, los pagos de importaciones empezaron ya en mayo, pero también lo que se ve es menor volumen operado en el mercado. O sea, claramente hay menos liquidación de exportaciones. Las dos cosas están influyendo, pero, Lo lo cual que, es un pero desafío también ahora con el dólar blend que termina. bueno, seguramente eso es fácil de extender, el dollar blend. El problema es que muchos exportadores, una vez que liquiden lo que necesitan para pagar, digamos, a los proveedores, los insumos, el alquiler de los campos, etcétera, no van a tener un incentivo tan claro a seguir liquidando. Ese es el riesgo que hay en este momento. Y eso es lo que se empieza a ver como un riesgo potencial, digamos, que empiece a haber preocupación con la liquidación de dólares, porque el tema es así, el tema es cómo gana dólares el central hoy y cómo los ganó en el pasado. Eh, por ejemplo, en la época de Macri, el Banco Central ganó un montón de dólares, no sé si se acuerdan, pero las reservas llegaron a 70.000 millones de dólares en la época de Sturzenegger, no sé si fueron netas o brutas, pero 70.000 millones es un numerazo. Pero claro, casi toda esa plata entró por la cuenta de capital, fueron ingresos de capitales, fue toda la plata que colocaba Caputo cuando era ministro o secretario de Finanzas, era la plata que entraban por las Levax,
que venía a ser el carry trade. Hoy de eso no está entrando nada. O sea, no hay colocaciones afuera. Entonces la plata que tiene que entrar para acumular reservas tiene el grueso, no estoy hablando todo porque siempre alguna inversión hay, pero el grueso de los dólares tienen que entrar por balance comercial, o sea, porque las exportaciones son mucho más altas que las importaciones, o, o por algún organismo internacional, lo que podría venir por un programa con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, ese yo creo, hoy yo creo que esto es el talón de Aquiles de la Argentina. O sea, la fortaleza que tiene hoy Argentina, me dicen cuál es la fortaleza aquí, cuál es el David que le gana a Goliat, cuál es la situación fiscal. Es muy fuerte. ¿Cuál es la debilidad? Es el tema de las reservas. Y ahí entramos en varias discusiones. Primero, encima de estas reservas, cuando uno mira lo que están subiendo, que subieron bien, hay que tomar en cuenta que gran parte de estas reservas se ganan por un tema de las importaciones. O sea, el año pasado, por ejemplo, de importaciones, en los primeros 4 meses se pagaron 20.000 millones de dólares, ahora se pudieron pagar solamente 8.000. O sea que una parte de esto, una parte es porque hay menos importaciones, punto, por la recesión y porque la gente está sobreestoqueada. Otra parte es que pusieron esta limitación de que las importaciones hay que pagarlas en cuotas y por lo tanto se pagó menos. O sea que encima que tenemos menos reservas, hay deudas, arreglamos las del BOPREAL y acá y se generan nuevas deudas, con lo cual la situación es un poco más compleja de lo que parece. Y claro, cuando uno empieza a hablar y mira los números, indefectiblemente cae en mirar al tipo de cambio. El tipo de cambio, ¿por qué? Porque el tipo de cambio es una variable fundamental al momento de mirar exportaciones, acumulación de reservas. En general, los países para acumular reservas necesitan un tipo de cambio alto. Y acá viene toda la discusión que hay, donde el gobierno, básicamente tanto Milei como Camputo, en reiteradas veces, defienden la idea de que Argentina ya salió del modo de baja productividad, de muchas restricciones que había en la época kirchnerista, digamos, y que por lo tanto lo razonable sería que, digamos, hoy este tipo de cambio, aunque parece bajo respecto al promedio, es un tipo de cambio que sería manejable o sea, que es el tipo de cambio que podríamos llamar de equilibrio. ¿Por qué de equilibrio? Bueno, porque Argentina, digamos, ya pasó de la escasez en la visión de ellos, es un país donde, digamos, hay más competitividad, un país que aparte tiene capacidad de exportar por vaca muerta, tiene capacidad de exportar por, por tenemos litio, cobre, claramente eso puede ser muchísimos dólares que vengan por esa vía, eh, el agro va a andar bien, no vamos a necesitar importar energía, y bueno, todo eso hace pensar que el país va a estar mucho mejor posicionado en términos de balance comercial, y la respuesta a eso es sí, es cierto, pero no es cierto hoy. Esto es un proyecto a 3, 4 años, y yo creo que Argentina de acá a 3, 4 años claramente va a ser un país que va a estar muchísimo mejor de lo que está hoy en lo que hace a sector externo. El problema es que hoy no tenemos, o sea, si Argentina tuviera un riesgo país de 400 puntos básicos, si Argentina estuviera ya la producción de litio, de cobre, de petróleo, como va a llegar a ser, y podríamos ser un país que estaríamos inundado de dólares, pero no es la situación hoy. Entonces el problema es cómo pasamos de este desierto de dólares al oasis que nos espera más adelante. Y bueno, y ahí empieza la discusión si Argentina necesita un tipo de cambio más alto o no. El mercado pareciera estar diciendo que sí, porque el mercado, digamos, uno ve lo que ocurrió en estos días con los tipos de cambio paralelos, empezaron a moverse. Empezaron a moverse por muchas razones, no simplemente por esto, pero entre otras razones es que se percibe que los dólares no están aumentando. Nuestro voy a dejar pasar, esto también, y simplemente les quería mostrar un gráfico que me parece a mí que ilustra
los distintos momentos de la economía argentina. Eh, la línea, las barras azules, lo que muestran es la evolución de la cuenta corriente del balance de pagos de la Argentina, o sea, básicamente del superávit comercial. A eso se le restan hacia el exterior los pagos de intereses y servicios, etcétera, que en general esta cuenta es negativa a veces, como era en los 90, como fue en gran parte de la época de Macri, gran parte de la época del segundo gobierno de Cristina, que fue negativa. En otros momentos es muy positiva, como fue en la primera época de Néstor Kirchner, donde el superávit de la cuenta corriente, que es lo que permite acumular reservas, llegó, bueno, a niveles obscenos del 8 o 10% del PBI. Y lo que es la línea naranja es el tipo de cambio real que habíamos visto anteriormente, que es básicamente el tipo de cambio ajustado por los precios de acá y afuera. Cuando el tipo de cambio es alto, quiere decir que Argentina es barata en dólares; cuando es bajo, quiere decir que está más cara en dólares. El punto que quiero hacer simplemente es que en los periodos en que hubo superávit de cuenta corriente importante, Argentina tuvo un tipo de cambio alto. En los periodos que tuvo déficit, en general, Argentina tuvo un tipo de cambio bajo. No es instantáneo ni nada, pero hay una cierta asociación. Y que ahora, digamos, mejoramos mucho el tipo de cambio en diciembre, pero gran parte del tipo de cambio ha sido comido por la inflación. Y estamos con un tipo de cambio que en general está asociado con equilibrio en la cuenta corriente, pequeño superávit o pequeño déficit. No es claro, no es obvio que vamos a tener un superávit o un déficit, pero está por ahí. Y esto, digamos, es un tema que hay que seguir muy de cerca, porque si no entra la plata por acá y seguimos con un déficit en la cuenta corriente, este año creo que vamos a tener un pequeño superávit igual, ¿no? No es que vamos a tener déficit en el 2024. Lo que se necesita para acumular reservas es un superávit grande en la cuenta de capital. Tendríamos que Argentina, digamos, cuando tuvo déficit en la cuenta corriente y acumuló reservas, es porque entró mucha plata por la cuenta de capital, o sea, colocábamos bonos, entraban inversiones, había carry trade, por mil razones. Eso llevó a que entrara bastante plata por la cuenta de capital. Ahora está entrando poco por la cuenta corriente, algo entra, ¿no? Pero no todo lo que uno quisiera. Y en la cuenta capital entra más que nada algunas inversiones, Vaca Muerta, etcétera, minería, y algunas siempre hay, o sea que algo entra, no es que no entra nada, y poco por financiamiento con bonos. Esa es la situación actual, que es desafiante. Es desafiante porque implica que hay una necesidad de juntar reservas, y por ahora no se ve que estén entrando en la cantidad que Argentina necesita. Estamos para hacer todos los pagos que hay que hacer, sobre todo pensando en los pagos que hay que hacer al exterior. Es un poco la situación. En estos días hemos tenido días turbulentos, yo diría, después de un largo periodo en que la brecha se estuvo manteniendo en niveles de 20%, muy estable. La brecha se escapó y ahora está más cerca del 45%. Entonces, ¿por qué se fue la brecha? Obviamente que hay diferentes interpretaciones. Uno podría decir, uy, no veo que esté acumulando reservas el central. No creo que sea eso. Para mí, digamos, hubo dos factores que influyeron. Uno, obviamente, de características políticas, que es toda la dificultad que tiene el gobierno para pasar leyes en el Congreso. Digamos, el mercado de capitales le pasa la factura. Después veremos de quién es la culpa, si la culpa de la oposición, que es necia, o si es del gobierno, que no negocia. Pero en fin, claramente ven un problema ahí que seguramente hace falta algún tipo de solución, porque me parece importante, por ejemplo, que este año sí se mande el presupuesto, que ese presupuesto se discuta en el Congreso, porque al final estamos hablando de un ajuste fiscal. Y la verdad que no parece razonable que un ajuste fiscal tan importante no tenga un debate sobre cuántos impuestos cobrar y dónde bajar el gasto. Y un segundo factor que para mí también es muy importante es el hecho de que ha bajado la tasa de interés. ¿Qué pasó con la tasa de interés? Bueno, cuando sube Milei, la tasa de interés estaba alrededor de 130%, venía, en ese momento eran las LELIQs, ¿se acuerdan? Todavía no estaba, era casi todo el LELIQs, y rápidamente la bajó en enero al 100%, sí, creo que fue en marzo la llevó al 80%. Esas bajas, digamos,
generalmente coincidían, sobre todo la de marzo, con una baja de la inflación, entonces ya bueno, bajó la inflación, bajemos la tasa. Lo mismo se hizo en abril, pero después vino mayo y hubo una, dos, tres, cuatro caídas bastante seguidas en la tasa de interés. Interesante que las primeras bajas en las tasas de interés no tuvieron prácticamente impacto en el tipo de cambio. Cuando hablo de tipo de cambio son los paralelos, ¿no? No se movieron, pero esta última sí tuvo impacto. O sea, un poco la pregunta es ¿por qué, vamos a volver para atrás, por qué si yo bajaba la tasa tanto hasta acá, los dólares paralelos no se movían? Y de repente esta última baja de 50 a 40 tuvo tanto efecto. La verdad no lo sé, porque ¿Puede ojalá coincidir supiera. con una baja, con una disminución en la compra de dólares también? Como mencionaste, No, que en mayo, digamos, el Central acumuló menos reservas, ¿puede venir por ahí? no creo, porque en mayo, digamos, cuando baja la tasa también, o sea, al principio estaba acumulando bien, pero me parece que cuando bajó la tasa aumentó la brecha y la liquidación bajó. O sea, la liquidación respondió a la suba de brecha negativamente. Correcto. Eh, Creo que Ok. hubo ahí. Entonces, ¿por qué? A lo mejor porque están esperando ahora que el gobierno tiene que hacer algo, o darle alguna ventajita más. ¿Se acuerdan de la época de Massa, donde siempre sacaban alguna ventajita cuando el gobierno necesitaba dólares? No sé, la razón exacta no la sé, pero se dio en este contexto. Y se nos fue para arriba la brecha. Y ahora el gobierno está en una disyuntiva porque claramente esta brecha no le sirve a nadie, digamos, no sirve al gobierno, no le sirve a la gente, sabemos que es un problema. Eh, y el gobierno de alguna forma tiene un problema en el sentido de que la idea original, yo creo que la expresó Caputo, Bausili y el presidente Milei, era de que cuando se unificara el tipo de cambio y se sacara el cepo, se iba a unificar con un tipo de cambio hacia abajo. O sea, si en ese momento el tipo de cambio era, pongamos 1000, porque el impuesto país se saca, entonces el tipo de cambio, esa suba no tiene impacto sobre la inflación. Lo mismo, se saca el 80-20 y vamos a un solo tipo de cambio de 1000. Es sincerar un poco lo que hay hoy. Eh, Esa situación, la convergencia hubiera sido un nivel por ahí. Bueno, ahora entramos en la duda porque estamos viendo que el tipo de cambio subió. Puede bajar, sí puede bajar. De hecho, fíjense cómo estaba en enero y febrero con una brecha de 40 y después bajó al 20. Se puede bajar. Me parece que para que baje va a hacer falta alguna sintonía fina en la parte de tasa de interés sobre todo. ¿Ok? Eso es un poco la problemática que hay hoy y yo creo por qué se ha escapado el tipo de cambio. El tipo de cambio me parece que refleja esta mezcla de problema político, acentuada ahora porque el Congreso se lanzó solo a hacer un programa para ajustar las pensiones, lo cual solamente genera nerviosismo porque de alguna forma cuestiona la gobernabilidad y por la baja de interés. No sé cómo se va a salir de esta, digamos. Claramente no es una situación cómoda para adelante, porque si seguimos con esta brecha, yo creo que en esta coyuntura va a costar juntar dólares. Eh, y digamos, yo creo que el gobierno va a tener que hacer algo acá. Eh, Se han hablado de muchas opciones. Una opción es desdoblar el mercado cambiario. Esa sería una opción, tener un tipo de cambio financiero, o sea, sacar el cepo, que no haya más restricciones por operar, pero tener un tipo de cambio donde por ahí más alto que el oficial, donde se puedan todo lo que es compra-venta, la parte de servicios iría ahí, servicios de deuda irían ahí, dólares para atesorar irían ahí, y de ahí tratar de limitar el impacto inflacionario de ese sinceramiento con un tipo de cambio comercial que despacito vaya convergiendo a algún tipo de cambio de equilibrio nuevo y un régimen monetario distinto en el sentido que probablemente esa liberación requiera otra tasa de interés. O sea, sería el fin de las tasas bajas de interés. Se puede dar, se puede dar. El gobierno lo está pensando, no tengo idea, no me parece que sea algo que le atraiga.
el gobierno estaba pensando más en dolarizaciones endógenas o dolarización normal. No me parece que en estas coyunturas estén dadas las condiciones para eso. Ahí para estar. A ver, me parece que está como. Ahí tengo un eco. Yo escucho un eco, no sé si ustedes lo Tuviste un escuchan. eco, pero ahora volviste bien, Miguel, ¿eh? Ok. Era para ver Em, si la gente estaba atenta. yo no, por eso. ¿Se despertaron? Bueno. em, pero bueno, acá estamos Ahora, con. aprovecho este corte justamente porque creo que lo que decís es súper interesante y es parte del gran desafío que decís, bueno, el gobierno ha logrado hasta ahora, más allá de la última semana que la brecha sube, ha logrado disminuir la brecha, ha logrado disminuir la tasa de interés. Pero claro, las restricciones cambiarias y comerciales continúan. El desafío es cómo vos podés levantar, al menos parcialmente, las restricciones comerciales y cambiarias sin que eso te impacte en la brecha, o que te impacte positivamente en la brecha. Y para eso no necesariamente la tasa de interés actual es la tasa de interés que te ayuda a que eso sea posible. Sí, Porque, exactamente. digo, con libertad para poder adquirir dólares no sé con qué tasa de interés tenés que convivir. No sé, yo tampoco sé cuál es la tasa, pero fíjate que si vamos a ver para atrás, creo que es interesante esto, tu punto. No, me acuerdo, no, creo que es para adelante. Es interesante tu punto, porque fíjate cuando la tasa de interés estaba por acá, que creo que Eh, 70, 60, el tipo de cambio estaba más o menos estable, ¿no? O sea, no hay que ir a una, aparentemente no hay que ir ni cerca de una tasa del 100 ni del 80, puede ser más abajo, pero claramente es una tasa más parecida a la tasa de inflación. claro. Eh, ¿Entendés? Yo creo que es eh, por ahí, viste, las últimas dos bajas fueron un poco abusar de la gente, o sea, creo que fueron parte de la licuadora, ¿no? Viste que la licuadora era licuar, 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 y esa licuación, en un momento, viste, cuando abusás de la licuadora, bueno, te sacan la fruta, no tenés que licuar porque la gente se escapa. Y eso creo que es lo que pasó. Gente, o sea, la gente vio que la estaban licuando y empezó a ver, bueno, pero ¿para cuánto me da un plazo fijo? 2,5%, que daba eso, alrededor de 2,5%, un poquito más, pero alrededor de. ¿Y cuánto? ¿Y qué voy a invertir al 2,5%? Bueno, ¿y cuál es mi upside? Y no, tenés 2,5% de upside. Claro. Y bueno, mucha gente dijo, bueno, por 2,5% de upside prefiero al dólar que tengo un upside más grande y seguramente no va a bajar. Entonces, ese creo que fue el juego que podría haber aparecido antes y no apareció. O sea, el gobierno estaba jugando bien y en un momento, bueno, no salió más. Creo que eso es lo que pasó, por lo menos en términos de tipo de cambio. Y parte del desafío, me imagino también, con todo esto que venís comentando, tiene que ver con el crawling peg, como, digamos, de seguir con estos niveles o cómo seguir. Bueno, eso exactamente, ¿viste? Entonces empieza a haber todo un cuestionamiento de cómo puede seguir el régimen cambiario. Que te lo voy a dejar para Seguramente más adelante, pero para conversar después de títulos en ser, títulos dólar linked, o sea, en dónde movernos dentro de este escenario. Pero te dejo que continúes y después, si te parece, entramos ahí. entramos ahí, sí, trataré de ir más o menos rápido, pero creo que este era el tema neurálgico de toda la presentación, porque es básicamente donde estamos hoy preocupados, digamos. Y lo que le preocupa al argentino medio es qué va a pasar con el dólar. Bueno, la verdad que ojalá tuviera la respuesta, pero está claro que primero yo creo que el movimiento actual para mí no tiene mucho más recorrido, creo que ya ha habido un reacomodamiento de precios, me da la impresión de que en ese sentido eh, ya pasó, lo peor, digamos, nunca se sabe, por decirlo peor, pero en principio, digamos, tiene sentido pensar que este ha sido la realidad, pero de cualquier forma me parece que hay que repensar todo el régimen monetario porque hay algo que no funciona. Una brecha del 45% no es una brecha sana para la economía, no es una brecha de una economía de mercado que quiere atraer inversiones, y menos aún cuando se mantiene el cepo.
Un tema interesante también es que empezamos a ver, y esto yo lo veo como positivo, no como negativo, que los agregados monetarios están empezando a subir. Eh, yo diría que hasta hace un tiempo, una de las características de este gobierno es que había más o menos congelado, fijado el crecimiento de los agregados monetarios. La contracara de eso era que también el crédito no subía. O sea, cuando sube el dinero, generalmente cuando sube el crédito, sube el dinero, y si el dinero no sube, es difícil que suba el crédito. Entonces, me parece a mí que de los efectos de poco de segunda vuelta que tuvieron la baja de tasas es que los créditos en pesos empezaron a ser atractivos. Así como los plazos fijos en pesos perdieron atractivo, endeudarse en pesos a tasas del 3-4% mensual, eh, que es lo que están ofreciendo los bancos y donde están las cauciones, etcétera, son tasas realmente que con una perspectiva de inflación, que no es la inflación galopante, pero una inflación que están dando al 5, entre 5 y 6, son tasas que a las cuales me imagino que muchas empresas privadas les es atractivo endeudarse. Y acá vamos un poco a la inflación, seguramente vamos a hablar de activos con SER, entonces hablemos también de la inflación, y un poco de cómo viene la perspectiva de inflación. Eh, Estas son las inflaciones mensuales desde febrero del 23 hasta ahora. Las líneas más celestitas o más claras, azul claro, son las proyecciones. Todavía no tenemos la inflación de mayo, que probablemente va a estar en un número entre 5 y 6. Nosotros lo dejamos más o menos en 6 de acá a fin de año. Lo que tuvimos es importante entender esto, porque lo que hubo es claramente la inflación subió muchísimo, llegó a niveles del 25% en diciembre, pero después bajaron al 20% enero, 13,2 febrero, 11% marzo, 8,8 abril. O sea, hubo una desinflación importante y sostenida, que seguramente va a seguir en mayo, y en mayo yo creo que tocamos un piso. Eh, ¿Por qué se da esa desinflación? ¿Y por qué se da de esta forma tan fuerte? Bueno, yo creo que es una combinación de dos cosas. Por un lado, una política monetaria muy prudente por parte del gobierno, de tasas de interés razonables, tal vez no eran para bajar la inflación, pero claramente eran tasas razonables que hacía que la gente no huyera al dólar, se quedaba en pesos. Y segundo, creo que son tres factores. Segundo factor, la recesión muy fuerte, que también llevó a una caída en la inflación. Y el tercer elemento, yo creo, es que muchos de estos aumentos de precios fueron aumentos de una vez, no fueron aumentos, o sea, no era que había una emisión monetaria grande del gobierno y esto iba a continuar, sino que era básicamente un acomodamiento de precios, del tipo de cambio, sinceramiento de muchos precios que estaban controlados. eh, la liberación de precios llevó a que algunos subieran más de lo que era necesario subir, seguido entonces es una inflación temporaria de una vez. Entonces, una vez que la devaluación pasa a precios, pasa mucho al principio, después de a poquito va convergiendo a un número más bajo. O sea, no hay factores, no es que es una devaluación seguida por otra, y por otra y por otra. No, es una devaluación de una vez, un cerramiento de una vez, y una vez que pasa ese efecto de una vez, la inflación va cediendo y cayendo. Eh, entonces, en donde estamos ahora es básicamente en una inflación, calculamos nosotros para mayo, del 5%, puede ser un poquito arriba y llegar a 6, puede ser, pero no va a ser más que eso. Y esa inflación, el problema que tiene ahora, que ya bajó muchísimo, es que lo que estamos viendo en distintas mediciones es que empieza a haber cierta persistencia en la inflación a niveles de entre 5 y 6%. O sea, ¿por qué? Bueno, porque la inflación tiene dos elementos que la van moviendo. Uno es puramente monetario, que es eso de la emisión monetaria, que eso está bastante controlado. Pero por otro lado hay factores no monetarios que tienen que ver con atrasos en precios, con que hay precios que se han quedado atrasados y tienen que acomodarse,
qué sé yo, la semana pasada subió el pan 30%, y subió el pan 30% sin devaluación, sin nada. ¿Y por qué subió? Y bueno, porque subió la luz, subió el gas, subió el costo de transporte, subió la nafta, y bueno, tuvieron que subir, y el pan subió. Eh, y cada vez vamos, y que pasa el pan y después vamos a ver otro y los salarios empiezan a acomodarse, ya sabemos que las prepagas dijeron que van a subir como 8% en julio, y así vamos viendo que precios suben hoy, pero no están subiendo porque hoy hay emisión, sino por la emisión pasada que recién se reacomoda ahora. Hay contratos de alquiler, por ejemplo, que se ajustan una vez por año y se están ajustando ahora con números de 170, 180%. O sea, hay un montón de historia y eso hace que la inflación se mantenga. O sea, la nafta todos los meses está subiendo 3, 4, seguramente va a tener que subir un poquito más. Y si el tipo de cambio, por alguna razón, el gobierno decide acelerar un poquito la devaluación, y bueno, la inflación va a subir. O sea que yo creo que el tema de la inflación no terminó, pero la buena noticia es que está en niveles relativamente bajos respecto de lo que veníamos, respecto a la época de Massa, respecto del primer periodo este. Son números más tolerables para el hombre y la mujer común y corriente, digamos. Para nosotros que tenemos, digamos, viniendo de diciembre y enero, donde veíamos aumento del 100%, yo creo que ahora estamos más tranquilos y eso es un poco lo que tendríamos que esperar. Hablando de los bonos, Lucas, los bonos se habla de que para fin de año muchos están sobre todo los bonos con SER, están cotizando con una inflación esperada de entre un 2 o un 3%. A mí me parece que esa inflación es baja. Yo creo que ahí probablemente la inflación va a ser un poquito más alta que eso. O sea, yo creo que esos bonos pueden rendir bien porque a la larga la inflación, el retorno que van a obtener es mayor al que está priceado hoy, porque la inflación va a ser más alta. ¿Mm? Eso es un buen punto, con lo cual conviviríamos con un poco más de inflación y en ese sentido los bonos que ajustan por ser, ¿qué pensás? ¿Vencimientos 2026, 2027? Ese tipo de... No, yo que diría son más los... bien El corto, sí, 20, a partir del 2027 son los que tienen tasa positiva. Hasta esa fecha todavía convivís con tasa negativa, más sí, ser. por ahí te conviene 20, sí, podría ser 26, 27. Lo que es cierto es que vas a tener un lindo retorno si se da ese escenario, ¿no? Y se da ese Porque no me escenario, correcto. que No, se debería dar. y también aprovecho y te pregunto por justamente por algunos instrumentos que parecían un poco olvidados, como los que ajustan por tipo de cambio oficial. Con una brecha del 20% o menos del 20%, era, digamos, difícil de encontrarle valor, más allá de que el valor, a mi entender, venía de una hipotética salida rápida del cepo, entonces ahí sí tenías para capturar Sí. ese 20% rápido, pero digamos, si uno convive con una brecha del 40-50%, digo, ¿tiene o no tiene sentido este tipo de títulos? ¿Cómo lo ves? La verdad que para mí sí tiene sentido ese tipo de títulos, porque me parece que, digamos, una brecha grande, si uno está pensando que el gobierno va a tener que sacar el cepo como parte de las medidas para ganar reservas y de las medidas para restaurar el crecimiento de la economía, porque también eso es importante, no es solamente la inflación, también es el tema de que la economía, no digo que crezca mucho, pero por lo menos que se reactive. Va seguramente, si hay una unificación cambiaria, bueno, ahí deberíamos esperar algún tipo de salto en el tipo de cambio, que no sea un salto, sino que simplemente la unificación cambiaria, que nosotros en nuestro modelo, fíjate que hay un salto en la inflación en diciembre, lo tenemos para diciembre esa unificación. Ok. Eh, o sea, el gobierno no quiere, es reacio a sacar el cepo, en algún momento lo va a tener que hacer, y esta crisis cambiaria, o yo no lo llamaría crisis, yo lo llamaría más turbulencia cambiaria, reacomodamiento del tipo de cambio, eh, si, con la caída en los precios de los bonos puede llegar a tener algún impacto, puede anticiparse. O sea, la verdad que los dólar link me parecen que han ganado en interés, ¿no es cierto? Respecto de cómo venían antes. Cuando hablas de posible salida de cepo en diciembre de 2024, que obviamente esto es hipotético, son escenarios que uno se va planteando, ¿correcto? Sí, sí. Para poder llegar a la situación donde Argentina logre o salir del cepo de manera total o de una manera importante,
¿Para vos tiene sentido esta secuencia? Es decir, que es importante o condición que durante este año se apruebe la ley bases, que tengas acuerdo con China por el swap y o con organismos multilaterales como para reforzar reservas? ¿Ese es el camino? A O ver, Milei encontrás puso un algún otro camino. como para que Argentina tenga la posibilidad de salir del cepo, aunque esto no se cumpla? A ver, eh, Milei puso condiciones, que bajen los pasivos remunerados, Sí, que se licúen, eso yo creo que se ha hecho casi todo, que se eliminen los puts que tienen los bancos para, para poder venderle bonos al Banco Central, lo cual implicaría que si el Banco Central te compra esos bonos, tiene que aumentar la oferta monetaria. Esa condición creo que se está negociando en este momento, si alguna solución se le va a encontrar. Eh, entonces yo creo que las condiciones esas están dadas. Lo que le falta eh, es más reservas. Ahora, el tema de no tener reservas, se puede sacar el cepo y se puede también. Lo que pasa es que el tipo de cambio puede ser muy alto y por eso es que no se quiere sacar sin reservas, no porque no se puede. Técnicamente se sí. puede, pero te puede dar un resultado que te deja demasiado incómodo, porque entonces si se va mucho el tipo de cambio, se te puede ir la inflación, etcétera, entonces se complica la situación. Entonces, en ese sentido, me parece que... Pero el swap con China no lo pongo en la misma categoría, porque el swap con China, digamos, la mayoría de ese swap no se desembolsó, y lo que se desembolsó, Argentina tiene los dólares, o sea, tiene los dólares para pagar. Claro que pierde liquidez, sería mejor que los pueda pagar, pero bueno, ahí estamos. Bueno, vamos al nivel de Yo, actividad para... dale. Sí, No, no, sí, yo te no, sigo con la mía. Yo te fui haciendo preguntas en el medio, algunas fueron llegando y te las fui transmitiendo y otras, en la medida que fuiste avanzando, las fui pensando, pero no quiero demorar tu presentación. no, no hay mucho más. Voy a hacer un Vamos, poquito de actividad y un poquito casi fiscal 50 minutos, decime vos cómo venís con el tiempo más o y menos 10 minutos más calculo que voy a hablar y después si querés hacemos preguntas. ¿M? dale, perfecto. Para que la Cuando gente vos me sepa. digas, no te interrumpo Sí. más. Y si la gente se aburre se puede ir, así que no tiene mucho No, problema. no, no. Es más, hay mucha más gente, así que en definitiva creo que estás captando mucho el interés. Bueno, en cuanto al crecimiento, nosotros vemos un crecimiento que puede empezar el segundo semestre. Este tema, el tercer trimestre, no hablar de segundo semestre, ese era Macri, ahora es tercer trimestre. Eh, yo creo que estamos viendo crecimiento. Yo creo que la situación actual puede demorar la salida digamos, de la recuperación, porque esta baja de bonos, esta incertidumbre que se está generando en el mercado le hace mucho daño a la actividad, le hace daño a las inversiones, genera dudas en las empresas, y la gente también se cuida mucho más de gastar en una situación así de incertidumbre. Eh, y la verdad es que no vemos una situación de salida muy rápida, vemos más una salida lenta, la que llaman la pipa de Nike, o no sé qué otro, el palo de hockey, no sé qué nombre les están poniendo ahora. Nunca tuve un palo de hockey, así que no sé cuál es la forma, pero Es bueno, bastante así está. parecido, sí, sí. Entonces, pienso que va a ser una salida lenta. ¿Y por qué lenta? Y fundamentalmente porque generalmente las salidas rápidas son las que tienen o una salida muy fuerte por el lado de las exportaciones, y eso implica un tipo de cambio muy alto que Argentina no tiene, o en la que entra mucha entrada en la que hay mucha entrada de capitales, que tampoco es el escenario más probable. Entonces, nosotros pensamos que va a ser una salida que se va a ir dando lentamente a medida que mejore el poder adquisitivo de la gente, va a haber más poder de compra, empieza a reactivarse la economía, aparece el crédito, como estamos viendo ahora, aparecen las cuotas, hay bancos que se animan a dar hipotecas. Bueno, para salir más rápido, a ver, el caso de salida rápida, por ejemplo, a ver, doy dos ejemplos. Salida del COVID fue muy rápido, fue una B corta clarísima, pero fue una caída muy relacionado con un tema que la gente se quedó en casa. Cuando pasa el COVID, la gente sale y todo vuelve a la normalidad. Acá no estamos volviendo a la normalidad, digamos, porque va a llevar tiempo y lo que había antes no es lo que hay ahora, son cosas distintas. Entonces no es volver a lo de antes, tiene que volver a algo distinto y lleva tiempo. El otro caso que salió muy rápido
fue la salida de la crisis del 2001, que a partir del 2003 la economía empieza a volar en la Argentina. Y ahí yo creo que hubo dos factores que ayudaron a esa salida. Uno fue, obviamente, la mejora en los precios de las commodities, que ayudó prácticamente, sobre todo a las economías del interior, las economías regionales. Y claramente Argentina empezó a generar dólares a lo loco y bueno, esos dólares estimularon la economía. Una política keynesiana, que me perdone mi ley, pero fue keynesiana y aumentó el nivel de actividad. Y un tercer elemento fue un dólar súper alto que ayudó mucho al sector no solamente las exportaciones, sino a la construcción. Y eso también fue fuerte para salir de la economía. Hoy en día no tenemos ninguno de estos factores, o sea, no está la política keynesiana, no está el tipo de cambio súper alto y no esperamos, digamos, precio commodities alto y tampoco entrada de capital. Así que, así que nos da la impresión de que va a ser una salida lenta. En lo fiscal, yo creo que es el mayor activo del gobierno y la verdad que acá hay que sacarse el sombrero porque han hecho un esfuerzo enorme. Nosotros no sabemos si va a terminar en equilibrio o no, porque siempre la segunda parte del año es muy complicada en cuanto a pagos, pero claramente el gobierno ha hecho un trabajo muy con brocha gruesa, difícil de sostener, probablemente sin mucha equidad, pero bueno, lo hizo. Y bajó un poquito más de 3 puntos de gasto, subió 1,5 puntos más o menos de ingresos con el impuesto país. Y bueno, y con eso estamos en un equilibrio fiscal que realmente, de nuevo, con todas las debilidades que tiene, hoy es la fortaleza que tiene y es lo que nos hace pensar que la inflación no se va a escapar, no se va a escapar, que el tipo de cambio tiene un techo en su suba, digamos, me parece que tiene todas las características de algo muy positivo y que no se hizo nunca, sobre todo con esta velocidad y eh, en este monto, casi 5 puntos del producto, y se hace en un momento, digamos, se hizo porque había que hacerlo, digamos, y creo que en ese sentido funcionó muy bien en términos de ayudar a la situación general. Hay un elemento que no terminó de ayudar, que es todo el tema de la deuda. Eh, el riesgo país de Argentina subió más o menos 300 puntos en estos días, en menos de un mes, en semanas nomás. Es una suba enorme. Eh, digamos, no fue solo Argentina, ahora vamos a ver que subieron también Ecuador, El Salvador, en distinta medida también subieron, fue un tema regional, pero claramente Argentina fue el más castigado de todos. Y ahí viene la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué sube tanto el riesgo? La verdad, sobre todo si Argentina tiene una situación fiscal buena, o sea, cuando los inversores miran los bonos, sobre todo bonos en dólares, miran dos cosas. ¿Qué pasa con la capacidad fiscal del país de pagar? Y ahí claramente Argentina está bien, tiene toda la capacidad de pagar porque la deuda no es grande y encima, como porcentaje del PBI no es grande, y encima tienes equilibrio fiscal, con lo cual con un poco de crecimiento esa deuda va cayendo como porcentaje del producto rápidamente. Entonces, ¿por qué sube? Bueno, yo creo que el problema está en las reservas. Si Argentina está en dólares y tiene que tener superávit fiscal y con ese superávit fiscal poder comprar dólares al Banco Central. Y el Banco Central no tiene muchos dólares para venderle al Tesoro. Y entonces ahí se genera el problema de que a lo mejor, y lo que viene diciendo mucha gente hace mucho tiempo, que Argentina tendría que reestructurar la deuda. Yo creo que Argentina no tiene un problema de solvencia, simplemente hay que mostrarle cómo este es el riesgo de Argentina, la línea celeste, la línea azul es Ecuador, y Argentina se escapó, digamos, subieron los dos, a ver si está acá, pero digamos, el riesgo país de hace un mes en Argentina subió casi 300 puntos, en Ecuador 200. En otros países subió menos, Salvador subió 20 puntos, otros bajaron, Ghana, Egipto, o sea que no es un shock global, Argentina claramente fue castigada y fue castigada más que el resto. Eh, si tengo que poner una hipótesis, creo que tiene que ver con el hecho que las reservas no están subiendo y que el gobierno, digamos, y que no se ve bien
la punta del ovillo para que empiecen a subir como Argentina necesita. Argentina necesitaría juntar probablemente 5.000 millones de acá a fin de año para estar tranquilo de que puede hacer todos los pagos del año que viene. Todavía eso no pasó. Entonces, creo que el talón de Aquiles de Argentina no pasa por lo fiscal, no pasa por la voluntad de pago, pasa porque Argentina necesita más dólares. Y ahí siempre, y vamos donde vamos, siempre terminamos en el mismo lugar. Eh, Mejoró la situación, pero todavía somos débiles. Bueno, déjame terminar ya, y voy a salir de la presentación. Eh, Básicamente el punto, Lucas, es que yo creo que Argentina venía bien, viene bien en términos generales, hubo logros muy importantes en la primera etapa. La segunda etapa se está complicando un poquito y creo que la clave para salir de esta segunda etapa es primero mantener el equilibrio fiscal, que yo creo que el gobierno lo va a mantener. Segundo, sacar el cepo empezar a bajar el cepo. No hace falta que se haga todo de uno, se puede hacer en etapas. Y si hacen esas dos cosas, me parece que Argentina, digamos, si se unifica el tipo de cambio, se saca el cepo y Argentina a través de eso puede empezar a acumular reservas. Obviamente que el tercer condicionante sería tener un buen programa con el fondo, que además traiga plata. Yo creo que en esas condiciones Argentina volvería a estar, digamos, recuperaría gran parte del terreno perdido en la parte financiera, mejoraríamos riesgo país, mejorarían las acciones y claramente existirían buenas chances de que el año que viene vuelva al mercado. Paro acá y hacemos ping pong, si te parece, Lucas, con tus Dale, preguntas. me parece perfecto. De hecho, nos han llegado ya varias preguntas. Estamos ahí tratando un poco de agruparlas y les recuerdo a quienes nos están siguiendo que en el clic o en el botón de preguntas y respuestas, con hacer clic nos pueden ahí aprovechar y hacer llegar las suyas. Eh, Mencionaste sobre el final de tu charla, Miguel, la importancia y el activo que tiene el gobierno respecto a lo que es el déficit fiscal. Y sobre eso, apoyado en lo que es una hipotética salida del cepo, de las restricciones cambiarias, preguntarte cómo juega el tema del impuesto país, que cuando uno lo mira de manera desagregada, tiene un porcentaje sobre la recaudación muy importante y un porcentaje sobre el PBI importante, y muchos preguntan o tienen dudas respecto a qué puede pasar con el superávit fiscal en el caso de que ese impuesto deje de tener sentido, o no, A o ver, se mantenga aún sin cepo. yo creo que es una muy buena pregunta, porque no tiene una respuesta obvia. Es una pregunta que nos hacemos todos, digamos, ¿qué puede pasar cuando se saca un impuesto país? Primero, si se unifica el tipo de cambio, es muy difícil mantener un impuesto país en el 17,5%. O sea, yo creo que no solamente expira a fin de año en las condiciones actuales, sino que incluso aunque no expirara, yo creo que sería muy difícil mantenerlo en niveles del 17,5%. Es un impuesto que lo cobra enteramente la nación, no se coparticipa, y recauda aproximadamente 1,5% del PBI. O sea que hay todo un desafío ahí. Yo diría, es un problema. eh, yo diría, veremos cuando haya que cruzar el río cómo se soluciona. O sea, hasta ahora, digamos, se viene manejando día a día. Eh, Me parece que hay recursos fiscales como para poder hacer. Implica tocar algunas vacas sagradas como Tierra del Fuego, algunos créditos, algunos fideicomisos que hoy en día, digamos, que están básicamente alimentados por el presupuesto, se los podría sacar. Va a haber que en ese momento que se hace, pero yo creo, digamos, que de una manera u otra, conociéndolo a mi ley, ese tema se va a resolver. Siguiendo con el tema que también mencionaste sobre el final de tu charla respecto a la capacidad que tiene Argentina de honrar sus compromisos, el peso de la deuda como porcentaje del PBI, etcétera, etcétera. Nosotros los argentinos a veces solemos caer en situaciones binarias, ¿no? O es market access y Argentina vuelve al mercado y vuelve, digamos, de manera rápida, o no, o caes en reestructuraciones, en situaciones realmente complejas. Ahora, ¿hay vida en el medio? O sea, ¿hay vida con un riesgo país? No digo de 1.500, pero sí
digamos, a lo mejor con un riesgo país en donde no tenés garantizado el market access, pero que sí tengas capacidad de gestionar deuda con distintos tipos de acreedores? Yo creo que sí, que hay situaciones intermedias. Obviamente que, o sea, en la época de oro de Caputo, cuando colocaba el bono centenario y bonos así, el riesgo país argentino estaba en 350, 400 puntos. La pregunta que haces es cuando esté en 800 o 1000. A mí me parece que si es una transición, digamos, como si uno tiene 800 o 1000 y está yendo más a 600, hay posibilidad de colocar alguna deuda corta, probablemente algo cara, pero deuda corta. Hay posibilidad de hacer repos, eh, por ahí algún préstamo bancario, alguna estructura interesante que se puede armar con las multilaterales. Yo creo que hay formas de conseguir plata. Obviamente que no es colocación de bonos globales, ni estamos hablando de 10.000 millones de dólares, pero para ir llevándola hasta que la situación se mejora, ¿no? En la primera época de Macri se consiguió un ripo con los bancos, que creo que fue de algo así 3.000 millones de dólares, se aumentó el swap con China. Ese es un tema, China, ¿no? Que hay que amigarse con los chinos de alguna forma Mm. porque son una fuente de fondeo importante y no hay muchos para reemplazarlos. No creo que Estados Unidos nos dé un swap de monedas, por ejemplo. Entonces, me parece que hay que tratar de componer eso y buscar estructuras interesantes. Y sí, no es blanco y negro. Y que por ahí parte de la plata puede venir del sector privado. El sector privado puede llegar a tener acceso a dólares antes que el sector público, eh, y parte de esa plata puede ayudar a recomponer reservas. Quería, y con esta última ya pregunta, te liberamos, Miguel, y te agradecemos muchísimo el tiempo y todo lo que has compartido con nosotros. Y esta última pregunta, justamente me engancho con esto último que mencionabas, que es que también el sector privado puede venir con financiamiento y que lo que uno está viendo en estos primeros 6 meses es que los gobiernos provinciales están con poco movimiento de deuda, digamos, poco o nada, tipo de emisiones muy bajas, pero sí el sector privado está muy activo, tanto en deals locales, que, en tasa local, en base a Badlar o tasa o con cobertura de tipo de cambio oficial o dólar MEP, y también internacional, digamos, a lo mejor con menores escalas, pero están activos en el mercado. ¿Vos crees, o primero, en qué situación ves a las empresas en líneas generales, al sector privado? Y bueno, y parte, creo que lo has mencionado, que parte que crees que del capital o de los dólares puede venir por ese lado también. Exactamente. A ver, yo el sector privado lo veo bien, lo veo primero solvente. Obviamente que no quieren pagar tasas locas, o sea, el sector privado no va a pagar 2 dígitos hoy en el mercado, va a tratar de mantenerse en tasas razonables porque por un tema de rentabilidad. Pero hay sectores, digamos, que si se sale el RIGI, este famoso que es el régimen para grandes inversiones, Sí. y empieza a haber proyectos, yo creo que, digamos, si mejora un poco la perspectiva de Argentina de acá a fin de año, es muy probable que puedan conseguir financiamientos estructurados, ¿no? No van a ser notas clean, digamos, de las empresas, pero puede ser para un gasoducto, para un oleoducto, para pozos de petróleo, garantizados con regalías, garantizados, y creo que esa es la forma que va a venir el financiamiento de acá en adelante, ¿no? Por un tiempo. Pero va a haber, yo creo que va a haber. ¿Mm? Bueno, Miguel, te agradecemos muchísimo el tiempo, ha sido muy claro, creo que nos dejaste a todos con ideas concretas, pudimos repasar un poco los desafíos del gobierno hacia adelante, pudimos repasar algunos tipos de activos en donde buscar refugio, en donde buscar defender el capital y acrecentar el capital, y creo que todos nos vamos con algunas ideas bastante interesantes para terminar de aplicar a nuestros portafolios. Yo, en nombre de Puente, te quiero agradecer nuevamente que estés con nosotros. Quiero agradecer a todos los que nos acompañaron, que son muchísima la audiencia que estuvo hoy con nosotros. Y esperamos, como lo decía en un inicio,
continuar con esta serie de charlas periódicas para ir viendo distintos temas y ayudarlos a cada uno de ustedes a tomar decisiones en sus propios negocios, en sus propias actividades y bueno, tratar de estar cerca y colaborar en lo que necesiten. Así que, Miguel y a toda la audiencia, muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Bueno, muchas gracias, Lucas. Hasta prontito. Gracias.